La columna de Fernando Borroni. Buen día, Fernando. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cuántas miradas hay sobre un mismo hecho de la realidad? ¿Cuántas interpretaciones? ¿Cuántas veces quieren que miremos lo mismo de distintas maneras? ¿Cuántos son los intereses que lo cuentan? ¿Cuántas veces el nombre o en nombre de la subjetividad de las distintas miradas lo que se busca es querer confundir, querer ensuciar parte de la realidad? ¿Qué se hace con ella? Me pregunto todo esto porque de alguna manera hay que empezar a poner en discusión esta frase. Bueno, al fin y al cabo todo depende de cómo lo mires. Es difícil encontrar una frase tan facilista y mediocre como esto, pero está instalada. La vida es casi poco menos que lo que tus ojos te cuentan que es. Claro, habría que detenerse en decir, hay siempre un hecho de la realidad y siempre, en todo caso, después hay interpretaciones. Acá hay 5 personas sentadas en una mesa, en una radio. Ese es un hecho objetivo. Acá estamos. Esto existe. Esto es la verdad. Después, cuando salga cada uno de nosotros a contar qué fue este momento, le pondrá su sensación, su subjetividad, y ahí se construirá entonces un relato, pero el hecho está. Y es bueno hablar de esos hechos de verdad. Me pregunto, o se preguntarán, ¿por qué todo esto? Porque en realidad quiero hacer una introducción para definir si es una realidad o no es una realidad que este gobierno es enemigo del pueblo. Porque claro, sería más inteligente hablar de adversarios. Queda mejor hablar de adversarios. Pero hay un hecho, que es la realidad, que me parece que indica que es un enemigo. Me pregunto, ¿cómo decirle a aquel que le puede comunicar a una criatura que tiene síndrome de Down que le van a sacar la plata para su tratamiento, por poca que sea? Pero además de sacársela le van a decir, che, pero si podés trabajar. Si podés trabajar. Te quitan el derecho y de alguna manera se burlan. Se soluciona después con, fue un error administrativo, error que no corrigieron, si es que lo fue. ¿Cómo se lo llama? ¿Enemigo o adversario? A quien propone sacarle la vacuna a tus pibes, o abusando de que no tengas cierta información, elijas. Pero es en nombre de cuidarte, porque las vacunas, ¿saben qué? Son peligrosas, tienen tantos riesgos las vacunas. Claro, dicen cuidarte, pero te desnudan en pleno invierno. ¿Cómo llamás? ¿Adversario o enemigo? Al que le saca los 900 pesos a los pibes. 900 pesos. A los pibes, a los jóvenes que, porque no tienen trabajo, porque tienen una mala situación económica, no pueden estudiar. Y eso les servía para eso. Pero además te usan como excusa. Y te dicen, no, ¿sabés por qué te lo sacamos? Porque en realidad no ibas a estudiar. Simplemente las últimas 3 noticias de esta semana. Podríamos hacer una lista enorme para ver dónde ubicamos. Víctor Hugo, hablabas al principio del programa de la violencia. Describías por qué son violentos. Y uno dice, claro, son violentos porque además se apropian de todo e intentan hacerte culpable del todo. Te escuchaba recién y decía, ¿cómo sintetizamos una de las más crueles formas de violencia de este gobierno? Es un gobierno que maneja las conciencias para transformarlas en inconsciencias, que no seas consciente de nada, entre otras cosas, de que son más enemigos que adversario. Lo reprimen todo. La foto de ayer, los hambrientos reclamando comidas en las puertas de un ministerio y el jefe de gabinete Marcos Peña celebrando socarronamente el endeudamiento. ¿Son adversarios o enemigos? Porque si son enemigos de los derechos, si son enemigos de la educación, de la salud, de los derechos humanos más elementales y básicos, son enemigos del pueblo, aunque algunos pueden creer que se puede ser amigo del Dios y del diablo. Estamos hablando de libertades, somos conscientes que estamos hablando de una lucha por las libertades. Galeano decía, en esto del lenguaje, cómo llamamos a cada cosa, ahora resulta que las torturas se llaman a premios ilegales. La traición realismo, el oportunismo pragmatismo, al imperialismo lo llamamos globalización y a las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo. Esto decía Galeano. Le podemos, desde aquella reflexión, le podemos decir, bueno, sí, Clarín es bastante más básico. Al grito de los hambrientos lo llama violencia, a la violencia de la policía la llama tránsito liberado.
Hay enemigos dentro de la democracia. Algunos dirán, no, ¿cómo? Pero si la democracia no permite enemigos, permite adversarios. No, sí, hay enemigos de la democracia. Y hay que caracterizar a quien tenés enfrente para saber en qué términos se da la batalla. Porque confundir al adversario con el enemigo es peligroso. Termino con una última reflexión. Uno se harta ya cuando ve estas medidas de gobierno, la represión siempre tan repudiable y dolorosa. Sigue escuchando a algunos que dicen, yo quiero que a este gobierno le vaya bien, porque si a este gobierno le va bien, nos va bien a todos. Bien. Un humilde comunicador, desde un humilde espacio de radio, quiere que a este gobierno le vaya mal. Porque si a este gobierno le va mal, nos va bien, por lo menos a los que nos sentimos parte del pueblo argentino. Silvio Rodríguez lo cantó muy bien, y ayer cuando veía lo que pasaba, decía, quizás el pueblo, hay parte de una canción de Silvio Rodríguez que la asumirían como propia, cuando Silvio Rodríguez habla de que es necio. La necedad nació conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo. It's Squad Beat.